Y listo. Damos inicio. Muchas gracias. Muy bonita tarde, bonita noche a quienes, como siempre, están con nosotros. Si no nos habían escuchado antes y es la primera vez, gracias por estar aquí. Gracias por darnos la oportunidad de poder charlar esta tarde. Tenemos una invitada de lujo porque obviamente, aunque es de casa, es de lujo. La doctora Karen Sigmund está con nosotros con el tema del día de hoy. Ella es la directora de la Oficina de Posgrados y Programas Internacionales de nuestra Facultad de Derecho en University of San Diego. Le paso el micrófono a la doctora Karen Sigmund, como siempre agradecida por el tiempo que nos brinda y muy agradecida como siempre también por todos los que nos están acompañando. Recuerden que tienen el espacio abierto para el chat, para que utilicen ese espacio para hacer cualquier pregunta que pueda surgirles. En algún momento entonces dentro de la plática ya la doctora nos dirá si hacemos preguntas durante el transcurso de la ponencia o hasta el final, pero que no se les olvide su pregunta y por favor vayan poniendo ahí en el chat. Adelante, doctora Sigmund, bonita tarde para usted y gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubí. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto ver por ahí algunos alumnos que estuvieron en nuestra maestría en Derecho Estadounidense. Les mando un abrazo y espero que el día de hoy tengan la oportunidad de recordar lo que vimos esas primeras semanas en clase. Seguramente hoy van a decir, bueno, sí, sí, sí me acuerdo que platicamos de esto. Para los que no han estado con nosotros en la maestría en Derecho Estadounidense, esto es un poquito de introducción de cómo funciona la Suprema Corte en Estados Unidos y saber si en este último año, cómo ha funcionado, si es a favor o en contra de la administración de Trump, y con esto empezar a entender un poquito cómo funciona la división de poderes en Estados Unidos. Y con eso voy a empezar con un poquito de historia, porque es muy importante recordar las principales quejas que tuvieron las personas que llegaron a las colonias de Estados Unidos y cómo es que de esas colonias y las quejas y los problemas que vivieron se desarrolló todo un sistema en que actualmente tenemos, pero basado en esas primeras quejas. Y voy a empezar con lo más básico, porque esto nos va a apoyar a entender un poquito el caso que vamos a ver al final de esta plática. Durante el periodo de las colonias, Inglaterra estaba ocupado en sus propios asuntos. Realmente a las colonias no se les volteaba a ver, excepto cuando hacía falta recursos. Y si ustedes recordarán, uno de los principales conflictos que tuvieron, que llevó a la revolución, fue el hecho de los impuestos, específicamente aranceles, por los cuales no había representación en el Parlamento y las personas se quejaban. No, no taxation without representation era lo que reclamaban. Y de allí viene una serie de eventos, como ustedes saben, como el Boston Tea Party y estas cuestiones donde decían no vamos a pagar aranceles si es que no tenemos voz y voto. Eso nos lleva a la Declaración de Independencia, y ustedes ya saben lo que sucedió después. Viene una cercanía entre ahora los estados que no funcionó, por lo cual tenían que organizarse de una mejor manera para poder principalmente recaudar ingresos para mantener a un nuevo gobierno. Y esto nos llevó a la Constitución. Y voy a tomar una pausa aquí para resaltar que Estados Unidos en gran parte nació por esta cuestión de aranceles, que el caso que vamos a ver trata de lo mismo. ¿A quién le corresponde este tema y eh, cómo se va a aplicar, ¿no? ¿A quién le corresponde, cómo se va a aplicar y qué nos dice la Constitución en este sentido? Si nos vamos ahora a empezar a ver un poquito de la Constitución, para los alumnos, yo sé que exalumnos, este es un repaso de lo que ya vimos, pero para aquellas personas que quizás no han visto la Constitución, en verdad que es un documento que recomiendo muchísimo
que puedan darle una lectura. Es corto, en la Constitución en sí, 7 artículos, 4 pergaminos. Si imprimen toda la Constitución de Estados Unidos serán 10 cuartillas, 10 páginas, 11 cuando mucho. Y esto es porque venimos de un sistema common law, donde no es tan solo lo que está en la Constitución, sino todo lo que se va desarrollando a través de los tribunales. Como sabemos, a diferencia de otros sistemas, el common law le permite al juez, a través de esa interpretación que hace, ir creando derecho, ampliando lo que ya está, y esto es una forma muy diferente de ir desarrollando, avanzando el derecho para que se vaya adaptando a la actualidad. Entonces, si nos ponemos a la tarea de revisar ese primer documento de la Constitución, que les digo, viene después de los artículos de confederación, donde necesitaban unificarse un poco más, después de mucha discusión en términos de cuál sería la nueva forma de gobierno, si un gobierno centralizado muy fuerte o si el poder debería de residir dentro de los estados, porque algunos querían un gobierno central muy poderoso y otras no querían eso. Había un gran temor en ese momento, justo después de la revolución y todo lo que habían vivido, de depositar mucho poder en las manos de una persona. Eso ya lo habían vivido con una monarquía, no querían un rey, entonces querían evitar revivir algo muy similar, dividiendo los poderes. Y por lo tanto, la estructura de la Constitución, en sus primeros 3 artículos, nos habla de esta división de poderes. Y en esta división de poderes vamos a ver cómo algunos temas están en más de un poder, no está concentrado en un poder. Y esto nos permite tener un sistema de división de poderes y pesos y contrapesos, checks and balances, que cada uno de los poderes está revisando lo que está haciendo el otro para, de nuevo, no concentrar el poder en una persona. El artículo 1 nos habla del poder legislativo y en un momento voy a comentar sobre eso, pero también al finalizar este documento hablan de cómo se va a poder enmendar esta Constitución, cómo podemos modificarla, cómo podemos agregarle algo, porque en 1787, en este primer documento de Constitución, no existían las garantías individuales. Eso tampoco, no se pudieron poner de acuerdo, tiene mucha discusión y lo dejan para otro momento. Ustedes pueden ver la pantalla de la Constitución del pergamino. Se observa que las primeras 3 palabras, we the people, nosotros el pueblo, están escritas de una manera muy grande, enfatizando que esta estructura de gobierno va a lo que habían vivido, y el poder es de abajo hacia arriba, del pueblo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como lo habían vivido, ¿no? De Dios al rey y del rey al pueblo. Esto es completamente invertir esta estructura de poder, porque querían mantener dentro de lo que se podía, ¿no? El gobierno lo más cercano a las personas, a los pueblos, etcétera. Entonces, este primer mucho énfasis en esa cercanía que debe de tener el pueblo con su gobierno. Y si se va a enmendar este documento, si se va a modificar, realmente tiene que ser después de mucha discusión con el pueblo. Es algo que todos deben de ponerse de acuerdo para poder modificarlo. Desde que se creó este documento, 1787, se ha modificado 27 veces, de esas 27, las primeras 10 modificaciones o enmiendas están en lo que conocemos como the Bill of Rights, que
fue de 1791. Entonces es muy, muy difícil este documento y esto se los comento para el segundo caso que vamos a ver esta tarde rápidamente. Entonces, como toda constitución tiene el reto de crear estabilidad jurídica, de protección a los derechos fundamentales que vienen en estas primeras 10 enmiendas que nosotros conocemos como the Bill of Rights, pero también tiene el reto de ir adaptándose a las circunstancias actuales. Entonces, esto en el sistema common law, como se les había comentado, viene no de cambiar la constitución, sino de que se permita a través de los precedentes de la jurisprudencia ir adaptándose al cambio. La Constitución de Estados Unidos tiene más de 200 años y se ha modificado, como ya mencioné, 27 veces. En verdad, si uno ve otras constituciones, eh, puede, puede uno observar que cada administración llega y quiere proponer sus cambios y lo hacen sobre el texto de la Constitución misma. En el caso de Estados Unidos, eso no va a ser posible. Es muy difícil cambiar, se requiere 2/3 partes del Senado, de la Cámara de Representantes y también la participación de los estados. Y por eso mismo han sido muy pocas las modificaciones al texto o que se agregan alguna enmienda a la Constitución de Estados Unidos. El- Les comenté que las primeras enmiendas es donde se establecen los derechos básicos, fundamentales, como la libertad de expresión, de culto, de la prensa, de portar armas, del debido proceso, de no tener ninguna pena cruel e inusual, etcétera, que ustedes pueden, como les comento, leer en muy, muy corto tiempo, no se requiere mucho tiempo para leer la Carta de Derechos, pero también cada uno de estas enmiendas tiene todo un proceso de desarrollar el derecho constitucional aplicable a través de lo que dictamina la Suprema Corte, que es parte de estudiar, no está en la Constitución y sus enmiendas, pero también estar muy al pendiente de cómo el derecho constitucional a través de los precedentes. Y estos precedentes, obviamente, los establece la Suprema Corte de Estados Unidos y en un momento vamos a platicar cómo es que la Suprema Corte de Estados Unidos se establece, quienes participan en ese proceso, que también es parte de este pesos y contrapesos, checks and balances, que se establece en estos primeros 3 artículos. Si ustedes revisan el artículo 1, en la primera parte del artículo 1 habla de quiénes pueden participar. Nos dice, vamos a establecer el poder legislativo, quien tiene el poder de legislar, crear y modificar leyes por el Congreso, que se va a dividir en 2 cámaras, el Senado y Cámara de Representantes. Estas 2 cámaras, después venimos con toda la descripción de quiénes pueden participar, está basado el número en qué cosa, los senadores por estado, los representantes por población, y eso toma un buen número de espacio ahí de palabras para decir, así es como el pueblo va a estar directamente involucrado a través de sus representantes en el Congreso en estas 2 cámaras. Y un poquito después habla ya de cómo empezamos a ver pesos y contrapesos, ¿no? Dice que el vicepresidente será presidente del Senado y cuando hay un proceso de impeachment, él no va a ser el presidente del Senado porque puede que tenga un interés en el resultado, pero es en el Congreso, en la Cámara de Representantes, que tiene el poder de impeachment. Impeachment es un juicio político donde quieren remover a una persona. Principalmente esa persona es
el Ejecutivo o puede ser, ¿no? del otro poder, remover a un ministro de la Suprema Corte o a algún juez federal. Entonces es la Cámara de Representantes quien voltea a los otros dos poderes, el Ejecutivo y Judicial, y tiene el poder de iniciar ese juicio para remover, para quitar a una persona de su cargo. Es la Cámara de Representantes que inicia el proceso, pero todo lo que es el juicio ya se traslada a el Senado. Les comenté hace un momento, generalmente el vicepresidente es el presidente del Senado, por si hay un empate, es el que, ¿no? El voto de desempate, excepto en casos de impeachment. Cuando hay un impeachment, y sí, hemos visto varios casos, es el ministro de la Suprema Corte, el en chief, quien va a tomar ese cargo de estar supervisando lo que es el juicio. Entonces ya el vicepresidente no está allí. Podemos ver a través de estos ejemplos cómo, ¿no? Están depositando un poder una facultad en un poder, pero esto no quiere decir que los otros poderes no van a participar. En el artículo 1, que habla del Congreso, en la sección 8, podemos ver lo que son las facultades explícitas del Congreso. Y una de las cosas que hay que resaltar y recordar de la historia es lo primero que vemos en esas facultades explícitas. Habla de recaudar impuestos. Habla de toda esta parte económica, dando a la época de la colonia no taxation without representation. No nos pueden poner impuestos sin tener representación y donde el pueblo está directamente representado es en el Congreso. Entonces, si va a haber una cuestión de impuestos, esto tiene que salir del Congreso. Esa es su facultad explícita, todo relacionado con lo que decimos en inglés, the power of the purse, de la bolsa, de la parte económica. Económica es una cuestión del poder legislativo. Va a controlar el presupuesto, se encarga de la moneda, cuestiones de bancarrota, de migración, declarar guerra, regular el comercio, una serie de cuestiones de la armada, de la naval, etcétera. No puse todo porque me quiero enfocar nada más en esta parte de pesos y contrapesos. Aquí vemos declarar la guerra y en un momento vamos a ver cómo participa el Poder Ejecutivo en esta cuestión. Pero hay que tomar en cuenta de nuevo que quien controla el dinero, quien controla toda la parte económica es el Congreso. Y en el artículo 2 podemos ver algunas facultades del Poder Ejecutivo. El artículo 2 dice en la sección 1, el Poder Ejecutivo residirá en el presidente de los Estados Unidos de América. El presidente será comandante en jefe del ejército. Esto es muy importante porque sí acabamos de ver y acabo de mencionar que el Congreso controla el dinero y también controla establecer la armada, ¿no? Tiene que legislar para cuestiones militares, también para crear tribunales inferiores a la Suprema Corte. Estos son, ¿no? Algunas cosas especiales que puede ser el Congreso. Sin embargo, el presidente es comandante en jefe del ejército. Entonces, se tienen que hablar entre los poderes para poder llevar a cabo algunas acciones. Aunque sea el comandante en jefe, líder de todo el servicio militar de Estados Unidos, realmente necesita el Congreso para continuar, digamos, con los recursos necesarios para desplegar alguna de las de o naval o fuerza aérea, etcétera. Entonces sí tiene que haber una coordinación entre estos dos poderes, aunque parece que el presidente está completamente a cargo. Y sí lo está, sin embargo, los fondos los tiene el Congreso.
Con el consejo y consentimiento del Senado, él tendrá poder para celebrar tratados, siempre que las dos terceras partes de los senadores presentes le den su anexión. De nuevo, el presidente va a representar a Estados Unidos en el contexto internacional y todo lo que haga en términos de tratados, acuerdos, etcétera, requieren de la participación del poder legislativo. Entonces, sí es nuestro representante, pero también si van a comprometer a Estados Unidos a través de un tratado, requiere regresar al Senado y obtener ese consentimiento. De nuevo, estamos viendo que están un poder revisando el otro para que no se excedan, para que no esté concentrado el poder en una persona. Sí es comandante en jefe del ejército, pero no queremos darle todo el poder. Sí nos representa en el extranjero, pero no le vamos a dar todo el poder a una persona. De nuevo, esto es parte de la historia de las colonias que querían realmente que el poder estuviera distribuido entre los tres poderes, no en una persona. Y el Ejecutivo puede nombrar jueces federales con la aprobación del Senado, vetar las leyes aprobadas por el Congreso. Su función principal es hacer cumplir las leyes. Si vemos la Constitución, en el artículo 3 es un artículo muy corto, muy escueto, no hay mucha información de qué se trata este poder judicial. Y nos dice la sección 1 que el Poder Judicial de los Estados Unidos residirá en una Corte Suprema y en los tribunales menores que el Congreso crea y establezca periódicamente. Los jueces, ya sea de la Corte Suprema o de los tribunales inferiores, conservarán sus cargos mientras observan buena conducta. Y su función principal es interpretar las leyes. Y más adelante hablo un poquito de este caso de Marbury versus Madison, pero quiero detenerme un poco en esta parte de que los jueces en la Suprema Corte, eh, jueces federales, sea de distrito, apelación o Suprema Corte, son jueces por vida, vitalicio. El puesto es vitalicio. ¿Por qué, por qué se les ha dado ¿no? Ser juez por vida? Bueno, hay muchas explicaciones, pero para mí creo que una de las más importantes es que no importa quién me nombró, porque esa persona, quien me nombra, no tiene el poder de que si yo hago algo con lo que no está de acuerdo, ya no tiene el poder de correrme. Yo tengo mi puesto y lo tengo asegurado a pesar de lo que yo decida mientras yo sea ministra de la Suprema Corte o cualquier juez federal. Entonces, esto asegura que no estén sujetos a presión política y que a pesar de que cada presidente tiene un término, pues que es republicano, demócrata, etcétera, no importa qué es lo que está pasando en los otros dos poderes, yo tengo asegurado mi puesto, ¿no? 8, 20 años, ¿no? Lo que me toque vivir, básicamente, sin ese temor. Puedo hacer mi trabajo de interpretar las leyes sin ninguna presión política, donde algunos presidentes, ¿no? Porque si el presidente es quien me nombra, el Senado me confirma, ¿quién es realmente quien me puede quitar? El presidente ya no me puede remover del cargo. Tendría que ser a través de el Congreso, de un juicio político. Ya en el cargo voy a estar en ese cargo por vida. Entonces, sí, también vemos cómo esto le da poder al Congreso, de alguna manera, sobre la Suprema Corte, y ya aunque el presidente, el Ejecutivo, sea quien nombre a los ministros, ya después de que están en la silla, ya no los puede quitar. Y con eso
voy a comentar un poquito de la selección de los ministros. Estoy hablando a nivel federal, porque a nivel estatal es totalmente diferente y cada estado tiene su propio proceso. En algunos estados, como bien saben, hay elecciones para seleccionar a los jueces, en otros son por asignación por el gobernador y hay algunos donde hay una mezcla. Pero sí quiero detenerme un poquito para comentar sobre este tema, sobre todo porque sabemos que cada sistema, cada país puede estar viendo hacia otros en el derecho comparado es lo que hacemos. Vemos qué está haciendo otro país para ver si incorporamos algunas ideas y tratar de adaptarlos a nuestra realidad. La selección de los, voy a empezar rápidamente con lo que es la educación legal en Estados Unidos. Nosotros hacemos una licenciatura, no importa en qué. Después de eso hacemos un Juris Doctor, se estudia un Juris Doctor de 3 años y terminando el Juris Doctor se hace un examen de la barra donde uno quiere ejercer. Por lo tanto, los abogados, a diferencia de muchos otros países, han estudiado ¿no? una licenciatura, un posgrado de 3 años y todo el proceso de examen de la barra antes de poder ejercer. En algunos estados, como es el estado de California, para poder ser elegible para ser juez, se requieren por lo menos 10 años de ser litigante en el estado. Entonces, si vemos, el proceso es un proceso muy largo para ser juez. De esos jueces estatales, que son jueces de primera instancia a apelación o de la Suprema Corte de cada estado, es donde generalmente está el pool, están las personas que pueden ser nombrados para ser jueces federales. Hay que decir que en cualquier nivel, a nivel federal, distrito, apelación o la Suprema Corte, el proceso es el mismo. El presidente va a nominar a esa persona y el Senado la va a confirmar. Todo juez federal sigue este mismo proceso y sabemos que la política tiene un papel muy, muy importante. Generalmente, si es un presidente republicano, va a nominar a alguna persona que esté alineada a sus valores, a lo que representa ante las personas que votan por esa persona. Entonces, puede ser hacia el lado más conservador, más liberal. Si es demócrata, también tienen ciertos valores y los presidentes van a querer poner a una persona que esté alineado a esas ideas, creencias, valores, etcétera, más liberales, más conservadoras, porque sabe que esa persona va a estar allí mucho más tiempo después de que dejen la silla presidencial. Entonces, es una manera de impactar lo que está sucediendo en Estados Unidos. Poder nombrar a un ministro de la Suprema Corte es un gran poder porque va a impactar por muchos años más a través de los precedentes que establezcan. Hay una serie de procesos, de pasos, ¿no? De revisión de antecedentes penales, recomendaciones que hace la American Bar Association. El Comité Judicial confirma del Senado a los ministros y todos los otros niveles también, y ya estando ahí son puestos vitalicios. Doctora Karen, perdón, no sé si Ah, soy yo que nada más no veo lo que está compartiendo, pero creo que hay más personas que tampoco pueden ver. qué pena. Vamos a ver. ¿Todo este tiempo no estaban viendo nada? Creo que no se veía, Se ahora veía se Solo al una ve. lámina, pero principio. no cambiaba. Ajá, no cambió. Sí. Wow. Solo al principio se Ah, pudo ver. Aquí ahora sí sí, ya se todo ve. esto está, Ahora Ya, ya, sí se todos ve. podemos ver. Ahora Ah, ya ok, Ya se se ve. ve, perfecto. ahora ya se ve. sí. Gracias, porque si no, yo me sigo, platique y platique. Como yo Sí, lo la puedo ver, última lámina pueden ver era Poder la del dos Ejecutivo, terceras.
Siguiente, Poder Judicial. Si quieren, después Rubí puede compartir esto. Y la selección de los ministros, ¿correcto? Ahí nos quedamos. Muchísimas gracias. Y vamos a regresar entonces a esta pregunta de si la Suprema Corte está apoyando en este último año las decisiones de la administración actual o no. Pero antes de hablar de esto, quisiera nada más comentar brevemente que el proceso para llegar a la Suprema Corte es muy largo y es a petición de parte donde la Suprema Corte, los ministros votan para ver si sí van a recibir esta petición o no, y son muy, muy pocos los casos que realmente llegan. 80 casos al año, 90, quizás 100, cada vez parece que son menos. Entonces, este proceso, ¿no? Petition for certiorari, writ of certiorari, que se otorga, le permite a la Suprema Corte eh, eh, revisar estos casos, principalmente cuando hay conflictos a nivel de circuito, que en unas partes dicen una cosa, otros cortes dicen otra cosa. Entonces llega el momento donde la Suprema Corte dice, bueno, lo vamos a resolver de una vez por todas. Entonces, en estos últimos meses hemos visto muchas acciones por el gobierno federal, donde los casos llegan de emergencia para tratar de detener o permitir ciertas acciones a nivel de distrito o de apelación. Esos casos de emergencia es a través de una cosa que se llama shadow docket, que no están revisando el fondo del asunto. Y si esos casos de emergencia en este último año parece ser que la administración actual pues ha ganado la gran mayoría de esos casos. Sin embargo, si empezamos a ver esos casos que llegan al fondo del asunto, ¿no? La semana pasada ya empezamos a ver cómo la Suprema Corte, cuando ya va a analizar algo de fondo, pues da quizás algunas resoluciones en las cuales el presidente no puede estar, no está de acuerdo. Y el viernes pasado, en este caso de Learning Resources versus Trump, es un caso que ustedes quizás el nombre no lo habían escuchado hasta el viernes pasado, pero es resultado de las acciones que tomó el presidente Trump para imponer aranceles en abril de 2025. Si se recuerdan, el 2 de abril dijo Liberation Day, salió, hizo un gran anuncio y anunció todos los aranceles que iba a imponer contra todos los países que tomaban ventaja de Estados Unidos de acuerdo al presidente, y por lo tanto iba a declarar una emergencia nacional y en respuesta imponer esos aranceles. Esto lo hace invocando, sí se cambió la lámina. Okay. Esto lo hace el presidente Trump invocando una ley que se llama International Emergency Economic Powers Act, IEPA, conocida como IEPA, para imponer aranceles amplios a importaciones extranjeras. La empresa Learning Resources y muchos otros impugnaron la medida alegando que la ley no menciona expresamente la facultad de imponer aranceles. Y la pregunta que tuvo que resolver la Suprema Corte es si autoriza la IEPA al presidente de los Estados Unidos a imponer aranceles generales a las importaciones tras declarar una emergencia nacional. Y básicamente lo que están cuestionando es la constitucionalidad de el actuar del presidente en imponer aranceles. Ustedes quizás ya vieron la resolución que salió el viernes, estuvo en todas las noticias, tanto nacionales como internacionales, porque realmente esos aranceles impactaban
a todo el mundo, a todos los países, básicamente. La YEPA permite al presidente regular las importaciones durante una emergencia. Entonces, habían ¿no? varios temas. A ver, ¿cuál era la emergencia para empezar? Y esta parte de regular quiere decir que él puede, es una pregunta, puede imponer aranceles, recordando que un arancel es un impuesto a la importación e exportación. Aquí no tenemos impuestos a la exportación, pero un impuesto a la importación. Y si vimos en las láminas pasadas, bueno, si vi yo, porque a lo mejor ustedes no, en las láminas pasadas, lo primero que dice el artículo 1, sección 8, en las facultades explícitas del Congreso, trata con impuestos. ¿A quién le corresponde el tema de impuestos? Es el poder legislativo, no el poder ejecutivo. Se pueden delegar algunas facultades al poder ejecutivo, pero en este caso no, la YEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles y por lo tanto el actuar del presidente Donald Trump con esos aranceles fue declarado inconstitucional. No, esto no se puede. Esto obviamente está causando muchas dudas y muchas preguntas en términos de ¿y qué sigue? Si ya pagamos los aranceles, ¿se nos van a regresar? ¿No se nos van a regresar? Porque no es una cantidad menor. Estamos hablando de alrededor de 160,000 millones, billions o mil millones de dólares que se ha pagado y que se tendrá que regresar. Obviamente la Suprema Corte no se metió en las partes administrativas, pero como todo impuesto, hay un proceso interno por el cual se puede pedir que se regrese un impuesto que no se tenía que pagar. Entonces, en este momento, todas las empresas que estuvieron pagando y quien estuvo pagando esos aranceles están haciendo eh, todas sus peticiones inicialmente a través de un recurso administrativo a quien se le pagó, y si eso no funciona, entonces tendrán que hacer la vía judicial. Pero ese ya es un proceso fiscal para tratar de recuperar lo pagado. Y en el derecho fiscal no hay tiempos muy limitados en términos de cuándo se puede hacer la solicitud de un reembolso. Entonces, a partir del viernes pasado, los abogados fiscalistas han estado muy ocupados y tienen mucho trabajo porque tienen que tratar de recuperar lo ya pagado. Ese es un caso donde la Suprema Corte hizo lo que le correspondía en términos de hacer una determinación de constitucionalidad o no sobre el actuar del Ejecutivo. De nuevo, viendo en esta división de poderes a quién le corresponde esta cuestión. Y la Suprema Corte dijo, es una cuestión del Congreso. Y si el Congreso quería delegar, tendría que ser mucho más explícito en los poderes que está delegando al Ejecutivo. Entonces, esto realmente le cambia a esta administración su estrategia económica, porque Trump siempre ha dicho que él es tariff man. Él cree en los aranceles. Inmediatamente empezó a través de otras secciones de la ley federal de ver cómo puede implementar aranceles a través de otras leyes, ya no basándose en esta, sino si hay una práctica desleal, si hay alguna cuestión de seguridad nacional, si viendo otras vías que le permitan imponer esos aranceles al Ejecutivo a través de la ley federal. Entonces es un caso donde realmente vemos que esta administración eh, pues no estaba haciendo lo que
le correspondía en términos constitucionales. Y por ahí un caso, esto se los voy a dejar de tarea para los que siguen las resoluciones de la Suprema Corte de Estados Unidos, pero nada más les voy a dar unos hechos para que ustedes empiecen a pensar en esto y quizás tengan su propia idea de qué es lo que va a hacer la Suprema Corte. No les enseñé porque no hay tiempo, ya se me está acabando, que en la enmienda número 14 dice, toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que reside. Y hay un precedente importante que se llama US versus One, Kim Ark, donde un hijo de chinos nacido en San Francisco le quieren quitar su ciudadanía porque los padres no eran ciudadanos de Estados Unidos y la Suprema Corte en 1898 dijo no. Aquí en la enmienda 14 dice, nacido en Estados Unidos, él nació en Estados Unidos, él es ciudadano de Estados Unidos. Pero, como ustedes bien saben, esta administración ha sido, digamos, ha tenido un primer año muy activo, tratando de hacer ciertas cosas y entre esas emite una orden ejecutiva, Trump, pueden ver en la pantalla, donde quiere restringir la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos. Y se los dejo allí porque en láminas anteriores habíamos comentado que es muy complicado enmendar, modificar la Constitución. Y esto está explícitamente en la Constitución. Entonces, llegando a la Suprema Corte, ya llegó a la Suprema Corte, los argumentos serán, creo que el 1 de abril, y tendrán algunas semanas para resolver esto la Suprema Corte, pero vamos a ver, esperemos que este verano, la resolución de este caso. Y ustedes quizás ya tengan una idea de cómo va a votar la Suprema Corte, pero se los dejo por ahí de tarea, porque se nos está acabando el tiempo y quiero nada más recordar que estamos viendo de nuevo esta división de poderes, qué es lo que qué le corresponde al Congreso, qué le corresponde al Ejecutivo y qué le corresponde al Poder Judicial y cómo están constantemente eh, revisando el actuar del otro. Tengo un esquema donde el Congreso, como ya comenté, tiene el poder de impeachment, de juicio político eh, contra el Ejecutivo o también para remover a un juez del Poder Judicial. El Ejecutivo tiene el poder de veto, el Ejecutivo también tiene el poder de nombrar a los jueces, entonces ahí también participa en dos. Y bajo Marbury versus Madison, la Suprema Corte tiene el poder de revisión judicial, que es determinar si el actuar de los otros dos es constitucional o no. Y con este caso realmente la Suprema Corte tiene la última palabra cuando se cuestiona si el actuar del presidente o si alguna legislación está de acuerdo o no con la Constitución. Entonces, es un poder muy grande que tiene el Poder Judicial de revisar el actuar de los otros dos poderes. Y comentar que de repente se cuestiona. En este momento tenemos en legislativo, ejecutivo, y voy a decir que mayoría de la Suprema Corte que son nombrados por un partido. Sin embargo, sabemos que ya nombrados los ministros de la Suprema Corte tienen que dejar al lado todas las cuestiones políticas. Porque había este gran temor desde el inicio, desde la construcción de este país, desde el diseño de la Constitución, había mucho temor de darle todo el poder a una persona.
les dejo por allí esta cita de James Madison que dice: la acumulación de todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos puede ser justamente considerada la definición misma de la tiranía. Por eso, para mí fue muy importante ver el actuar de la Suprema Corte la semana pasada, donde a pesar de que 3 de los ministros de la ala conservadora fueron nombrados por Trump, se abocaron a lo que es su trabajo, su responsabilidad, hacer una determinación si es constitucional, viendo la Constitución, los precedentes, el actuar del presidente en este ámbito, en la cuestión de aranceles. Tomó su determinación a pesar de todo el impacto que iba a tener en la cuestión económica, etcétera. Tomaron su decisión y hay que aplaudir que es realmente eso, el rol de la Suprema Corte. Y de Marbury no me podía ir sin decirles que el papel de la Suprema Corte, como se establece en Marbury, es, oh, es enfáticamente el deber y la competencia del Departamento Judicial decir qué es la ley. Tienen la última palabra y vamos a ver en los próximos casos cómo usa la Suprema Corte este poder que tiene a través de Marbury versus Madison para estar revisando lo que están haciendo los otros dos poderes y en particular lo que está haciendo esta administración de Trump en diferentes ámbitos. Con eso, ya me creo que están en mis 45 minutos. Muchísimas gracias. No sé si por allí pueden ver siempre termino con nuestro campus. Por favor, si alguien está por acá en San Diego, vengan a visitarnos. Rubin, no sé si Claro, por ¿me puedo supuesto. poner un minuto? ¿30 Adelante, segundos? por favor, sí. Los esperamos por acá en la Universidad de San Diego. Espero que en algún momento estén en alguno de nuestros cursos y me encantaría verlos en la maestría. Muchas gracias a todos y un gusto ver a mis alumnos por aquí. Gracias. Bueno, antes de que nos vayamos y voy a ir a responder a las preguntas, bueno, yo no, voy a ir a hacer la pregunta para que la doctora la responda. Quiero compartirles rápidamente mi pantalla, precisamente para comentarles lo que tenemos próximamente. Quiero que todos, bueno, escucharon, ay, perdón, escucharon a la doctora cómo tenemos algunas cosas que ofrecerles. Todavía aparte de de que todavía tenemos espacios en la maestría, tenemos algunos cursitos. Por ejemplo, tenemos el Legal English Online, que es ahora inicia en una semana, 2 semanas, empezamos este curso. En abril es la fecha límite para aplicar a nuestro programa de maestría. Quien todavía no lo haya hecho por ahí y tenga intención de aplicar, este es el momento porque ya casi empezamos a quedarnos cortos de espacios. Así que este es el mejor momento para hacerlo. En junio tendremos talleres como reglas de evidencia, práctica de waivers migratorios para todos aquellos que tienen que ver con tema migratorio. Vamos a hacer un taller de 3 días de waivers. También vamos a tener un curso de compliance en negocios y vamos a tener un congreso internacional. Todos los talleres van a ser previos al congreso para que se vengan 4 días a San Diego a vivir la experiencia de nuestro campus. En julio tenemos Legal English en persona, tenemos el curso de cómo hacer negocios en Estados Unidos en persona en español, tenemos el seminario de litigación oral, que es en materia civil y penal, tenemos el curso avanzado de técnicas en litigación oral en español también, y tenemos cursos de litigación oral para jueces. Tenemos en agosto un diplomado en Derecho Fiscal Internacional que da inicio en agosto y concluye en diciembre. Y tenemos el inicio de un Certificate Program en mediación.
Este va a ser en inglés, de todo lo que he comentado anteriormente, es el único que va a ser en inglés, pero si les interesa, con muchísimo gusto, este o cualquiera de los otros cursos anteriores, este es mi contacto, rubianaya@sandiego.edu, casi todos tienen mi correo y si no lo tienen antes, lo tienen del correo donde les llegó la liga. Y por supuesto también es mi número de teléfono. Cualquier duda, por favor, con mucho gusto puedo resolverles las dudas acerca de este programa o cualquier otro que estén interesados. Ya casi termino el comercial. Le pido a la doctora entonces que nos ayude con algunas de las preguntitas. Tengo 5 minutitos porque empezamos el diplomado para jueces en 10 minutos. Entonces, veo la pregunta de Reina. Reina, si está por aquí todavía la doctora Karen, ¿verdad? Ah, sí, ya la vi. Ok. Pregunta Reina si hay alguna sentencia en donde se pueda ver qué se entiende por sujeta a su jurisdicción como precedente. No sé en qué contexto lo dijo, perdón, porque... Sí, no sé si está hablando de- no voy a tomar la digamos, ¿Puedo hablar? Sí, sí, adelante, Reina. Ok, es con respecto a la enmienda número 14 y es justamente allí donde se va a centrar la discusión. ¿Quién está sujeto a a la jurisdicción o quién no para poder darla o negarla? Esa es como la controversial, porque eso es lo que ha insistido en los argumentos que él dice cuando conversa. Es que eso justamente se hizo era para darle la nacionalidad a los hijos de los esclavos. Es lo que él dice, pero dice que ese es el sentido de eso. Y por eso yo pregunto, ¿hay un precedente en alguna sentencia donde eso ya se haya explicado, donde se haya tocado como ese punto tan particular? Porque en lo otro no estamos claros en el ius solis. sí, la respuesta es sí, y les voy a compartir las láminas para que revisen el caso de US versus Wong Kim Ark, que pueden ver cómo lo resolvió. Es el precedente que creo que hay que ver para revisar este nuevo caso de Barbara. Gracias, Reina. Gracias. Veo aquí la pregunta de Virgilio. Un saludo también a Virgilio. Gracias por estar acompañándonos. Él hace la pregunta si un juicio político llevado por el Congreso puede ser revisado por la Corte. No, es el Senado. Es el Senado quien va a llevar a cabo el juicio. Y ahí queda. Perfecto. Pues creo que es todo y por supuesto a quienes nos están pidiendo las láminas y quienes nos están pidiendo el video, lo subimos a la plataforma de YouTube para que nos sigan. Ahí cada vez que tenemos una de estas charlas se graba y se sube como en una semanita la pueden ver y de todas formas cuando tengamos el video se los mandamos a sus correos electrónicos para que estén al pendientes de que ya salió. La pregunta de si el taller de waivers es online, no, ese taller va a ser presencial. ¿Ok? Gracias a todos. Sí, y nos vemos por supuesto en mayo en la graduación de Reina, de Guillermo, de todo, de Margie, obviamente, aquí de la doctora Luz, mi lady. Gracias a todos los alumnos que están aquí y nos vemos en su graduación, por supuesto. Un abrazo muy grande a todos los rincones de Estados Unidos y América Latina donde nos escuchan y en China y en todos lados. Gracias, gracias. Gracias por todo. Muchas gracias.